Les damos la bienvenida al último seminario, por lo menos de este cuatrimestre de 2020. Eh, un poco porque no consigo más charlas y otro poco porque ya supuestamente debería empezar el asueto y quizás, si tenemos suerte, va a ser el próximo ya va a ser presencial, pero no lo sabemos. Para esta charla vamos a tener a Georgina Flesia, doctora del grupo de estadística, que nos va a contar sobre tips para reducir dimensiones. Te dejo todo tuyo, Georgina. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, vamos a ver este seminario que está lleno de imágenes cortitas y va a ser, espero que útil para muchos. Por lo menos para mí que he terminado yo de dar Machine Learning este cuatrimestre, hay muchas cosas aquí que después me frenan y me preguntan, porque como yo doy una clase entera sobre cada uno de los métodos, por ahí lo que voy a decir es muy simple, pero la idea es de unir toda la información que hay sobre reducción de dimensionalidad, siguiendo un paper 2019 en Nguyen y Holmes, que está dentro está en Computational, en PLOS Computational Biology, pero en el área de supuestamente educación. ¿Mm? Así es el nombre del paper. Me pareció muy bonito. Tiene aparte el paper, después cuando termine lo voy a presentar, lo cambio de pantalla y lo muestro, porque tiene código R aparte, tiene un Jupyter para bajar, con código R como para seguir la estructura de la charla y armar las figuras con ese código, lo cual es muy bueno a la hora de aprender un poco. Yo tengo yo uso Python, así que hay mucha cosa de Python también en este área, más de lo que Susan ha presentado. Susan Holmes es una de las pocas, si no la única, señora profesora del Departamento de Estadística de Stanford, de siempre, ¿no? O sea, nunca hubo mujeres, ¿sí? Cuando yo me vine en el 2000, Susan Holmes fue contratada y es una única mujer que está. Y trabaja en bioinformática, lo cual es bioinformática, bioestadística, están las dos pegadas, unidas, eh, por la gran dimensión. Entonces, esto está armado como tips, así que me frenan si necesitan, o después en la discusión charlamos acerca de los métodos en los que voy a trabajar, pero me voy a basar en los dos más grandes, pero hay muchísimos más. Y la primer tip es para realmente reducir dimensión en un grupo de datos muy grande, en el cual ustedes tienen que pensar que un grupo de datos muy grande para nosotros los estadísticos es un estilo bioinformática. Un pool de 10.000 genes es algo chico, por muestra, de las cuales hay 500, 600 muestras y 10.000 variables, que reducidas a un problema particular que uno se está buscando, quedan 3.000, 3.500 variables en un pool de 500 datos. O sea, ahí hay, ese es el problema, y por lo tanto se tiene que reducir dimensión. No por la cantidad de datos. La cantidad de datos, 500 datos, 600 datos, es una cantidad de datos razonable. Para Machine Learning es nada, o sea, no tenés mucho dato. El punto es que en las ciencias biológicas eso usualmente es una unidad experimental y no hay más de esa cantidad que sean de la misma, que realmente pertenezcan al mismo problema, o sea, que sean una muestra independiente idénticamente distribuida. O por lo menos independiente, o sea, con distribución que dependerá de, por ejemplo, clases o estructuras, que es lo que uno pretende. Pero la dimensionalidad de las variables medidas, 3.000 variables para 500 datos, es algo que no se puede manejar, es algo absurdo. Por lo tanto, la reducción de dimensión es esencial, quedarse con menos variables. Pero por supuesto, pasar de 10 variables a 2 es para mostrar un dibujito.
pasar de 3.000 variables a 40, de 10.000 variables a 50, es una necesidad. No voy a poder hacer ningún dibujito con eso, pero sí voy a poder manejar un radio 50 variables a 500 datos, que es algo razonable en estadística, ¿sí? Por lo tanto, eso es realmente la reducción de dimensiones, es algo muy, muy necesario cuando uno tiene ese tipo de estructura nueva que viene de secuenciar. Bueno, imágenes es la misma cosa. Si uno tiene una variable por píxel, una imagen de alta resolución, ¿cuántos píxeles tiene? Entonces, y realmente necesito toda esa información, si la mayor parte de esos píxeles van a ser el fondo y el fondo tiene la misma, o sea, no da información. Entonces, reducir la dimensión para concentrar la información es algo extremadamente necesario. Entonces, ahora, los métodos para hacer eso se dividen en métodos que recobran características globales y métodos que trabajan características locales. Esas son las dos grandes divisiones, pero hay más que esas divisiones, ¿sí? Local contra global. Uno puede decir antiguo contra moderno también. Los clásicos métodos lineales que se basan en análisis espectral, en transformaciones algebraicas. Esos son clásicos. Clásicos, para nosotros clásicos del siglo pasado, 50, 60, 70, en donde se trabajaban las cosas a mano, y por supuesto no había más de 500 datos, 600 datos como mucho, pero nunca había esa variedad de variables. Pero se trataba de representar en dos variables. Entonces, bajar de 10 a 2 variables para representar los datos era algo importante, en lo cual se podía trabajar, y había 10 variables, así que trabajar una matriz de varianza-covarianza y sacar autovalores se podía hacer a mano. Así que esa es la gran división viejo contra nuevo, en el cual nuevo implica que, bueno, puedo trabajar, hay algoritmos computacionales eficientes para trabajar con muchísimas más dimensiones. Ahora, con esa cantidad de dimensiones empieza a haber enormes problemas a la hora de hacer que el álgebra sea estable, porque, bueno, ninguna de las hipótesis de los métodos lineales clásicos usualmente se valen para un caso tan mal condicionado como 3.000 datos por 500. Una matriz de 3.000 por 500, alguien me va a decir si le puedo encontrar su descomposición espectral. En fin, o sea, tengo que utilizar un método aproximado para una cosa de ese estilo. Entonces, esta división entre método lineal y método no lineal también está en tiempo, de antiguo contra moderno y antiguo algebraico contra no lineal y aproximado, iterativo con métodos uno encuentra con métodos de minimización moderna. Entonces, ¿cuáles son estas siglas que tienen que seguirnos durante toda la charla? Principal Component Analysis, el PCA, eso es algo que mucha gente sabe y conoce, que es el análisis de componentes principales. Este CA yo lo conocí hace muchos años como Correlation Analysis, y ahora parece ser que no es más Correlation Analysis, que yo misma tengo que ir mirando qué quieren decir con CA, porque yo lo sabía como Correlation Analysis y en realidad es Correspondence Analysis. ¿Por qué es Correspondence Analysis en vez de Correlation? Porque si en realidad vamos a mirar correlaciones y vamos a mirar una matriz conjunta de dos categorías, pero hay mucho más que mirar la correlación. Por eso es más razonable decirle Correspondence Analysis que Correlation Analysis, por más que uno mira la matriz conjunta de categorías. Después, Multiple Correspondence Analysis es para más de dos variables. En PCA uno trabaja con vectores gigantescos, sin embargo,
correlation analysis o correspondence analysis, uno trabaja con dos variables con muchos niveles. Es otro problema. Cada una de estas cosas tiene asociado un problema del cual nace, en donde estadística dice cuáles son las hipótesis que uno tiene. Entonces, si yo tengo muchas variables continuas medidas, poco dato con respecto a la cantidad de variables, voy a reducir dimensión dejando variables o haciendo combinaciones lineales de variables, quedándome con las mejores combinaciones lineales que pueda hacer de las variables, generándome nuevas variables, ¿sí? Una menor cantidad. Ahora, si yo tengo dos variables con multinivel, es decir, categorías, muchas categorías, y yo quiero reducir esa cantidad de categorías o ver relaciones entre esas categorías, ahí está el correspondiente análisis. Y si yo tengo múltiples variables con categorías, no necesariamente ordinales, completamente categóricas, entonces Multiple Corresponding Analysis es el método para tratar de mirar esas relaciones y quedarme con representaciones de esas relaciones. Multidimensional Scaling es el otro método ya basado en métrica y no tanto en álgebra. A fin de cuentas, los componentes principales son rotaciones. Y una vez más, también puedo tener mezclas, porque eso es lo que uno realmente tiene. Uno llega a los datos reales en donde uno mide con ciertos experimentos una gran cantidad de cosas. Las mediciones son números reales, pero tiene una estructura de categorías en donde trabajar. Entonces tiene una mezcla de categorías junto con variables categóricas ordinales o no ordinales y variables continuas. Eso es lo más razonable que uno tenga en una database grande. Y ahí, bueno, ahí empiezan los métodos mixtos, que son mucho, mucho más modernos, que el análisis de correlación, en donde uno tenía, por ejemplo, todas sus variables medidas y tenía una variable aparte que era hombre o mujer, en el cual uno hacía el análisis para los hombres y hacía el análisis para las mujeres y miraba las diferencias. O tenía el consumo eléctrico en distintos barrios de la ciudad, entonces los barrios era la variable categórica en la cual uno iba desarmando toda la información que tenía. Entonces, era condicional al barrio en el que estoy, cuáles son mis consumos eléctricos, que son curvas, entonces uno tiene ahí adentro un análisis funcional. Y cómo compara todos esos haces de curvas dada el barrio, es lo que se llamaba análisis de la covarianza. Si trabajan juntos, si trabajan no, si es parecido, si no es parecido, es decir, todas esas son cosas clásicas de trabajar. Ahora hay todo un grupo de algoritmos, muchos, o sea, los últimos 20 años ha explotado la cantidad de modificaciones que acomodan nuevas formas de generar datos. Y por eso es que esta charla va a no olvidar las 10, son más que tips, son más que consejos. Cómo ordenar el trabajo dada la cantidad de métodos que hay y las estructuras distintas. O sea, no todo método va con cualquier dato, porque fueron creados para paradigmas distintos. Entonces, los métodos no lineales, métodos más modernos, algunos se pueden ver directamente por el nombre. Kernel PCA es transformo los datos hacia otro lado. Me voy hacia otro espacio y dentro de ese nuevo espacio genero mis componentes principales. Ese kernel trick está dentro de un montón de algoritmos de machine learning, y lo cual lo hace ahora ya un problema no lineal. Multidimensional scaling es métrico, ¿sí? O sea, trabajar un esquema de
escalar dimensión sin métrica es ya directamente ir a funciones de similaridad. O sea, en el fondo tengo la idea de lo que es una métrica, pero no tengo la fuerza de las métricas relacionadas usualmente con los LT. ISOMAP es otra forma de escalar multidimensionalmente utilizando métricas más específicas para variedades, mapas de difusión, utilizando otro tipo de esquemas de difusión. No voy a trabajar mucho los mapas de difusión, y sí, otra vez más, los métricos, que son el TSNE, es el método que yo les doy a los alumnos en Machine Learning. De todos estos, Charlo PCA, Charlo LDA, y eso sí está, y está todo el algoritmo completo. Por supuesto, PCA está completo desde el punto de vista estadístico, y después Charlo Stochastic Network Embedding, porque también tiene una componente estadística grande, tratar de hacer una mímica de la distribución de probabilidad de las distancias en el espacio de donde salgo, con una distribución de probabilidad en el espacio donde llego. O sea, elijo los puntos a donde llego de tal forma de que la distribución de probabilidad discreta de las distancias de donde llego sea parecida a las del espacio multidimensional donde salgo. Es muy interesante la idea que está por detrás de Neighbor Embedding. Y estas características globales son los primeros métodos de estructura global con relaciones en larga escala. Componentes principales, análisis de correspondencia múltiple y escalamiento multidimensional. Son métodos globales. Trabajo, no están mirando en forma local lo que pasan con ciertos datos. Trabajo con todos los datos, con todo el vector completo. En el caso de componentes principales, voy a buscar una rotación de mi espacio. Estoy en Rn, n dimensión la que fuere, voy a rotar voy a utilizar la mejor rotación que consiga de alguna forma, y en esa rotación voy a tratar de quedarme con las primeras componentes de mi rotación. Por lo tanto, tengo que tener un orden en mis componentes, y tengo que decidir cuál es la rotación que quiero tener. En análisis de correspondencia se trabajan con variables categóricas. O sea, yo ahora tengo bueno, malo, peor, horrible, como categorías, ¿sí? Por lo cual, y esa quizás la puedo ordenar como si fuera hacer categorías ordinales, pero izquierda, derecha, arriba y abajo no son ordenables. O sea, no tienen un orden razonable. Yo puedo ir y ponerle 0, 1, 2, 3, pero izquierda, derecha, arriba y abajo no hay ninguna preponderancia sobre la categoría. Por lo tanto, ¿cómo hago para trabajar algo tipo componentes principales, que es una rotación, cuando yo tengo categorías? Bueno, entonces en el análisis de correspondencia yo empiezo trabajando con dos variables que tienen diversos niveles, y voy a mirar esas variables, voy a mirar la cantidad de elementos que me caen dentro de cada una de esas categorías, y voy a trabajar con esos valores que estiman probabilidades. Ahí ya empiezo a tener datos continuos, y con esos valores voy a elaborar un poco más sobre esos valores hasta crear algo llamado inercia, y voy a elegir la rotación que mejor represente la inercia. Es decir, a partir de mis datos voy a encontrar una matriz de datos continuos a los cuales yo pueda aplicarles componentes principales. Eso en dos variables, pero lo puedo hacer en muchas variables, generándome
una matriz gigantesca llena de ceros puestas en los lugares propicios y puedo trabajar la misma cosa rápidamente o con algoritmos un poco mejores. Esta charlita rápida pasa con dibujitos. Pesqué dibujitos de todas partes para no poner muchas ecuaciones y poner muchos dibujitos, porque estas son tips. Después voy a dejar el paper y el paper tiene a dónde ir. Tiene código y tiene un montón de referencias a las cuales ir a mirar. Pero esta charla es una charla light, es una charla en la cual voy con el espíritu de la Diplodatos, voy a mover mucho las manos. ¿Sí? No sé si alguien me ve mover las manos, yo no me veo, estoy acá moviendo las manos sentada en mi silla. Y tengo este grupo de datos, el cursor espero se debe ver muy lento, pero lo voy a tratar de mover lo más posible para que se note. Este grupo de datos que tengo en el primer plano tiene ya una forma lineal. Este cigarro tiene una forma lineal, así que es razonable que los ejes X e Y sean malos ejes para ese grupo de datos. Lo que yo quiero trabajar con componentes principales es rotar ese plano de 2 dimensiones hacia el plano, roto el eje que dice feature 1 hacia la dirección en donde yo pueda ver que los datos proyectados tienen máxima variabilidad. Esa es la que yo quiero. Quiero una dirección donde yo proyecto todos los datos y la variabilidad es la más grande posible. Cuando yo miro este cigarro y proyecto todos los datos, o sea, miro solamente la coordenada X, están amontonados. En cambio, si yo proyecto sobre la dimensión de la componente principal, están más separados. Eso es lo que yo quiero encontrar. La segunda componente principal va a ser ortogonal. Va a ser ortogonal a la primera. Va a ser ortogonal a la primera y va también a tener, bueno, acá son 2 componentes, o sea, no hay forma de irme hacia ningún lado, o sea, si tomo la ortogonal es la única que me queda. En cambio, cuando tengo muchas más dimensiones, tengo que decidir hacia qué lado voy a sacar la segunda componente. Entonces, la segunda componente también va a tratar de captar la variabilidad residual que tenga en mis datos. Es un procesamiento, uno en estadística lo plantea como un procedimiento iterativo, pero en realidad se puede hacer, por supuesto, en forma conjunta, porque esto es una rotación. Entonces yo tengo que encontrar la matriz de rotación. Entonces, el punto es que la matriz de rotación es la matriz que está, es la que sale de descomponer espectralmente la función de varianza-covarianza de mis datos. En este caso, ¿por qué? Porque entonces ahí las direcciones de los autovectores van a ser las direcciones de máxima variabilidad y yo las puedo ordenar con los autovalores, ordenando los autovalores, del más grande al más chico. Cuando yo planteo esto, que quiero la dirección en donde la variabilidad sea más grande, automáticamente me queda, esas son las cuentas que les hago a los chicos de la optativa de Machine Learning, les puedo probar que me queda el primer autovector y el primer autovalor, el autovector con respecto al autovalor de la matriz más grande, de la matriz de varianza covarianza. Por lo cual, y lo mismo cuando yo automáticamente tomo la segunda dirección, me van quedando los autovectores y autovalores, por lo tanto, yo puedo trabajar directamente en la descomposición espectral de la matriz de varianza covarianza. La pregunta del millón es cómo hago para hacer eso cuando tengo 3000 por 500. Bueno, ahí está el hecho de que yo tengo que aproximar estas distribuciones y empieza a haber un montón de problemas de estabilidad. Pero, en principio,
teóricamente se puede calcular absolutamente todo. Y lo que a mí me gustaría, en esto yo puedo ver, acá lo estoy viendo, que es lo que estoy viendo, es más, está escrito acá, está dibujado de tal forma que solamente necesito una dirección nada más para encontrar toda la información de los datos, ni siquiera necesito mucho la segunda dirección. Así que yo puedo hacer una reducción bárbara a la primera dimensión y mantener la mayor información de los datos. Pero si yo tengo 3.000 variables, no sé qué es lo que tengo. No tengo muchísimos problemas. Primero de los problemas es cómo computar. El segundo de los problemas es de 3.000 a cuánto reduzco. De 3.000 a 500, de 3.000 a 50, de 3.000 a 2. ¿Cuál es la reducción que quiero hacer? ¿Qué es lo que estoy perdiendo? Uno piensa que cada vez que uno reduce pierde información. Entonces, ¿cómo hago para medir lo que estoy reduciendo o lo que estoy perdiendo? Bueno, esas son las tips que voy a ir armando a medida que vayamos viendo los métodos de reducción de dimensión. Ahora, esto es en general, o sea, roto completo todo, no tanto mirando los datos como mirando las variables en sí mismas, pero hay otros métodos que miran características locales. Entonces, relaciones a escala pequeña, interacciones locales, y esos son los que no son métricos, el ISOMAP, que es métrico pero específico, y el Neighbor Embedding, que va mirando pequeñas zonas de los conjuntos de datos. Es decir, los Neighbor Embedding usualmente utilizan un entorno que tiene un parámetro, en este caso la perplexity, que va a ir diciéndome cómo voy mirando localmente las relaciones de cercanía. Porque eso es lo que yo voy a tratar de mapear, o sea, voy a encontrar un espacio mucho más chico en el cual tenga relaciones de cercanía parecidas a las que tengo en el espacio de dimensión mayor. Entonces, acá un poquito de información que es necesario tener. Los métodos por nombre, es muy importante acordarse un poco los nombres de tanto método que uno tiene en este momento. A los alumnos aparte les agrego, la parte de método tengo adentro de cada método la cantidad de parámetros que tiene y también cómo se calcula. Porque aún en los más clásicos que tenemos, en los cuales uno puede dar un teorema de convergencia, entonces escribe las cosas de una cierta forma para ver que se converja, que existe lo que uno quiere ver, la descomposición existe. Después, a la hora de ir a un grupo de datos, tiene aproximaciones. Esas aproximaciones también tienen teoremas de convergencia. Calculo de una forma distinta, pero si existe lo que yo quiero calcular, como dice mi teorema, entonces yo lo puedo calcular de otra forma, un poco más robusta a ciertos errores que puede haber en el grupo de datos que yo tenga. Por lo tanto, esto se expande enormemente, es decir, el paquete de optimización, por eso definir los algoritmos a partir de un funcional J a optimizar, aún los que uno tiene, dice, pero ese es algebraico, puedo trabajar con una rotación. No, definamos a partir de un J funcional, porque entonces yo puedo utilizar otros métodos de minimizar o maximizar funcionales. Y tengo un paquete de opciones para trabajar. Entonces, PCA es para datos continuos y es un método no supervisado, no necesito etiquetas de ningún tipo para trabajar, tiene una cierta complejidad alta. Corresponden análisis para datos categóricos, Multiple corresponden análisis para datos categóricos, lo que es MDS, Multidimensional Scaling, es a partir de una matriz de distancia. Empiezo a trabajar con matrices de distancia y no con mis datos, o sea, mis datos les calculo una matriz de distancia asociada. Nonlinear Multidimensional Scaling también tiene de una matriz de distancia. ISOMAP tiene datos continuos,
pero también trabaja a partir de una cierta matriz de distancia o a partir de kernels, o a partir de, o sea, hay que ver qué versión es la que se trabaja. Kernel PCA, hay que trabajar con un kernel. TSNE tiene datos continuos también y se puede ingresar o bien los datos o bien la distancia, matriz de distancia que uno tenga calculada. Esto es Linear Discriminant Analysis. Esta es una neural network, bottleneck neural network, y estos dos, Statis y D-Statis, son nuevos, muy nuevos, algoritmos armados para unir, se llama multidomain, para unir databases armadas en distintas oportunidades y con distintas caracterizaciones. Si yo tuviera distintas muestras independientes idénticamente distribuidas, las uniría en una única muestra. Pero estas no se sabe si son idénticamente distribuidas. Son independientes, pero no se sabe si son idénticamente distribuidas. Entonces la mezcla puede llegar a ser un poco compleja. Entonces, ¿cómo se trabaja? Por eso se llama multidomain. ¿Cómo se trabaja con esas distintas muestras? Porque a fin de cuentas es muy importante, si uno tiene poco dato, unir todos los pocos datos que se tienen. Si hay un protocolo y los protocolos se siguen, entonces uno puede testear hipótesis de diferencia de poblaciones y, si no se rechazan las hipótesis, unir los grupos de datos. Uno tiene la idea de que si el protocolo fue seguido, los datos deberían no tener un test de hipótesis que los rechace, pero aún así se tienen que realmente testear para ver si son, porque hay siempre desviaciones de protocolo. Pero es muy importante unir información realizada en distintos laboratorios, en distintos países, en distintas situaciones, sobre supuestamente el mismo problema. Por lo tanto, deberían verse los mismos efectos. Estos son métodos nuevos. Acá abajo está la información del paper del cual estoy sacando esta información, que es 2019. Entonces tiene toda información nueva como para trabajar de un problema que es muy antiguo y a la vez muy moderno. Estas son implementaciones en R y en Python. Los dos métodos, los dos programas en los cuales en estadística se está trabajando. Por supuesto, como Susan trabaja mucho más en R, es como que hay acá algunos agujeritos que yo he intentado rellenar, dado que en Python también están las mismas cosas. Pero hay más cosas generadas en R, porque en R se trabaja más los grupos de bioestadística. Por lo tanto, conocen más R que Python. Aún así, están las mismas, hay implementaciones, perdón, las mismas, hay implementaciones en ambos programas. Acá Susan solamente puso scikit-learn como la gran fuente de algoritmos, pero hay otros que siguen en la misma estructura de scikit-learn, por lo cual se pueden utilizar muchas de las funciones de scikit-learn. Eso es lo que tiene la estructura de scikit-learn, que ha incorporado muchos otros paquetes generados por otros investigadores. Estos están chequeados. R chequea completamente los paquetes que tiene, por lo tanto, se pueden utilizar en forma muy confiable. Yo bajé un libro de otro paquete completamente distinto y que tenía también muchas, muy interesantes. LDA proviene de MAS, la librería de C++, de 1980. Está completamente ya incorporada a R. Este es otro paquete que encontré, este FactoExtra R Package, que muestra un poquito distintas opciones. Me gustó este dibujito que le saqué, estuve a la pesca 4 horas sacando imágenes de todo el mundo para poder charlar sobre imágenes en vez de ecuaciones. Y poder entonces amontonar 400 millones de métodos, si no, solamente puedo trabajar con uno solo.
en una hora. Así que este paquete que se llama FactoExtra, que es en R, presenta estos distintos métodos como algunos de los métodos lineales de reducción de dimensión y representación de los datos. Son las dos cosas que uno quiere trabajar. Dimensionality Reduction and Data Representation tienen la misma sigla, DR. Y uno puede decir, bueno, pero yo quiero representar los datos reduciendo su dimensión, ¿sí? Es una mejor representación de los datos la representación que está hecha sobre un espacio más chico, siempre y cuando sea buena la representación que estoy haciendo. Bueno, es por eso que el DR está de un lado y del otro en muchos casos que no se sabe qué es lo que se está usando porque en el fondo se está tratando el mismo problema al mismo tiempo. Entonces, un paquete de reducción de dimensión tiene también un paquete de representación de datos, data representation, y un paquete de análisis de resultados, visualizando los análisis. Entonces, Principal Component, por supuesto, no puede faltar, aun cuando uno tiene que ir y mirar un poquitito qué tipo de función de optimización están utilizando para calcular las componentes principales, como para mirar un chiquitín. Análisis de correspondencias, análisis múltiple de correspondencias. Usualmente uno tiene más de 2 variables. Y después aparecen estos otros que son los factor análisis de los datos mixtos, continuos y discretos, jerárquicos, análisis de datos de factores jerárquicos, agrupamiento, automáticamente agrupamiento jerárquico, porque ya que estoy estudiando estructura, estoy agrupando estructura y además es parte de la estructura que yo quiero ver y encontrar. Y partición. Si tengo componentes principales, puedo ver partición. Este universo es algo que salta uno de un lado para el otro cuando estructura la dimensión de reducción, porque en el fondo uno quiere, para que sea efectiva la reducción de dimensión, uno quiere saber que la estructura sigue adentro del grupo de datos que transformó. Este Prince es uno de los que sonó más en Factor Analysis en Python y tiene una implementación en la API de Scikit-learn, por lo tanto uno puede trabajar Correspondent Analysis, Principal Component está por supuesto dentro de Scikit-learn, pero no está Correspondence Analysis, por eso yo no lo di cuando en mi clase de PCA, LDA, me faltaron las otras CAs, finanzas eternas, son 2 o 3 clases en vez de una, pero corresponden a los análisis y el mixto, análisis de correspondencias y componentes mixto, es algo que uno tiene que tener alguna idea de cómo se arma. Scikit-learn no tiene el paquete, Prince es un paquete aparte. Si uno tuviera etiquetas aparte, eso lo voy a decir al final. Yo creo que la número 10 de las tips es agregue todo lo que sabe, ¿sí? Y uno las etiquetas las agrega entonces al final. Uno trabaja primero con sus datos y después agrega todo lo que sabe aparte. ¿Tiene alguna categoría que no le tiene un montón de datos continuos y una categoría? Bueno, esa categoría déjala al costado y utilícela para colorear, utilícela para cualquier otra, para estructurar lo que usted obtiene para ver realmente cuál es, si puede observar en esa estructura que armó mejor información. Por supuesto, uno mezcla entre reducir de 10 variables a 2 para ver y reducir de 1250 al cuadrado a 500 para poder trabajar con una dimensión menor. 500 no hay forma, no veo nada, o sea, no es que voy a visualizar alguna cosa. Sin embargo, de estos métodos que yo dije, hay métodos en los cuales yo voy a reducir dimensión en estructura de 1250 al cuadrado, 1120 al cuadrado, a un número más razonable como es 500,
y hay otros como TSNE que voy a reducir a 2 o a 3, porque yo lo que quiero es ver. Bueno, esta reducción es tan drástica que prende todas las alarmas algo con tanta dimensión como es el trabajo con imágenes. Aún con las imágenes chiquitas, 64 por 64 ya es un número de variables muy grande. Entonces, pero si uno tiene esa etiqueta, la va a utilizar dentro de color. Al final, después de trabajar todos los métodos todos los métodos generales, o puede pensar en métodos específicos, que son estos que están acá, utilizando la etiqueta. Linear Discriminant Analysis utiliza la etiqueta. Entonces no quiero la mejor dirección, la dirección que me muestre la mayor variabilidad en la proyección, si quiero la dirección en la cual yo proyecto y mis grupos de datos están separados. Es decir, yo tengo proyección mayor que alfa, grupo 1, proyección menor que alfa, grupo 2. Esa es el análisis discriminante. O sea, yo tengo la etiqueta y voy a utilizar la etiqueta, es decir, voy a utilizar la muestra de entrenamiento que tenga, para encontrar la dirección en la cual yo proyecte y se me diferencien mejor los grupos. Por supuesto, si yo tengo más de 2 grupos, voy a tener número de grupos menos 1 de direcciones discriminantes, que van a ir reduciendo, bueno, en principio no, o sea, yo a fin de cuentas voy a trabajar, no hay orden en mi grupo tampoco. Yo voy a ir dividiendo y voy a considerar independientes las direcciones. Van a estar no correlacionadas, direcciones que yo voy a encontrar para discriminar. Después está un multidimensional discriminant analysis en el cual yo trabajo todo al mismo tiempo y me genera mejores representaciones del problema como el XOR, que es muy difícil porque no es lineal. Entonces, si yo trabajo con algo, en vez de calcular iterativamente direcciones, las encuentro todas al mismo tiempo, puedo dividir mejor. Esas son todas opciones en las cuales yo tengo la etiqueta. Y es otra la idea que tengo. La lineal discriminant analysis directamente es también un método de encontrar una rotación, la mejor rotación que me cumpla esta condición de la etiqueta. Ahora el análisis de las componentes vecinas, no, es más basado en métricas, pero se utilizan, y el mínimo cuadrados parciales también, basados en métrica, y se utilizan las etiquetas para elegir las direcciones de representación. Este Conjoint Analysis y Multiple Distance, Multiple Dataset, estos dos, también necesitan alguna idea de clasificación para trabajar, pero justamente escalan mejor para poder unir información de distintas databases. Esto fue armado para justamente poder trabajar datos biológicos. Yo nunca los había visto, estos métodos, pero realmente es algo que hace años que está discutiéndose en bioinformática, de cómo hacer para unir datos con el mismo protocolo y que se unan correctamente, y datos que no tienen el mismo protocolo, por lo tanto saltarían las alarmas de hipótesis, diferencia de poblaciones. Sin embargo, cómo poder unirlos, dado que la información que se está buscando por detrás es la misma, o sea, una información de clasificación, por ejemplo. O sea, no tengo la misma distribución en ambas muestras, pero yo estoy clasificando las mismas cosas. Entonces, esta es la diferencia entre PSA, PCA y LDA en dibujitos, muy conocidos los dibujitos. O sea, esta va a ser las 2 dimensiones, o sea, encontrar las 2 direcciones de la elipse, es la rotación que yo quiero, y en LDA no. O sea, lo que yo quiero encontrar es la dirección donde yo proyecte y estos 2 grupitos de datos estén divididos por un valor. Cuando yo tengo más de un grupo de datos, si son linealmente separables, que yo le puedo poner una raya acá que quita, si son linealmente separables, entonces debería haber una proyección en donde
estén separados, ¿sí? No es este el mejor subespacio de una dimensión, es este, y en el cual se separan los tres grupos. Pero yo puedo hacer un múltiple, en el cual yo tengo dos direcciones en las cuales se separan los datos bien, ¿sí? No necesariamente una sola. Esa es la diferencia entre LDA y PCA, y son clásicos hechos a mano por Fisher hace 2000 años. Pero bueno, con la idea de estos es que, bueno, en estadística, si uno tiene dato curado, poco, pero completamente curado, la estadística puede hacerse algebraicamente a mano, ¿sí? La distribución en realidad se calcula a mano, y se puede armar un método iterativo para mirar todo el espacio, y es completamente exacto. Si el dato es curado, estoy en la gloria. Pero el punto es que es muy difícil curar los datos en medicina y en biología. Usualmente están llenos de factores de confusión, por lo tanto se mide muchísimo y se intenta reducir la mayor cantidad de cosas posible para poder llegar a un nuevo espacio que pueda diferenciar mejor. Entonces, tip número 2, tip número 1 es encontrar los métodos que quiero usar. Tip número 2 es el procesamiento de los datos. No cualquier método, ahí está el punto de que los métodos no son solamente código que yo pueda aplicar, es usualmente un teorema que está por detrás, que tiene hipótesis, y ahora la parte moderna tiene un segundo teorema, que es el teorema del análisis numérico, que me permite computar lo que yo estoy viendo. Son dos teoremas. Uno es el de la existencia de lo que yo quiero computar, y el otro es la del teorema que dice que mi algoritmo converge lo que yo quiero obtener. Tienen hipótesis. Esas hipótesis reflejan usualmente en los datos. Entonces, mi método no funciona usualmente porque lo que yo lo estoy aplicando es a un grupo de datos que no tienen las condiciones del teorema. Entonces, el preprocesamiento es eso, ir a las condiciones del teorema para que yo pueda llegar a tener yo pueda llegar a hacer una representación racional. El primero es el procesamiento, el segundo va a ser el ploteo. No cualquier ploteo me muestra estructura. Primero, un alumno me preguntaba cuál era la diferencia entre normalizar y escalar. Prácticamente todos estos métodos necesitan centrar los datos. O sea, hasta encontrar una recta, mejor en vez de tener dos parámetros, tengo uno solo. Es decir, si el offset es 0, tengo un solo parámetro para observar. Así que yo centro los datos y escalo para llevar la varianza 1. Este es lo que se llama normalización. La normalización es restar el promedio y dividir por una estimación de la variabilidad. Eso es la normalización. En otras estructuras, en imágenes, se suele trabajar con llevar los datos al 0,1 en vez de resto por el máximo dividido por el... lo voy mezclando con otra cantidad, o sea, lo llevo hacia otro rango de valores, que no significa que no es la normalización, porque eso es centrar y dividir por la variabilidad, voy hacia el rango de datos que debería tener una normal, por así decirlo, pero no es lo mismo que el escalado. Eso depende del grupo de datos y de lo que se haga. O sea, escalar a veces produce un achicamiento de las variables y un amontonamiento en el cuestión de datos. Yo necesito un poco más de diferencia para verlo. Por lo tanto, usualmente se normaliza. Pero hay otras cosas estadísticas que hay que trabajar. La estabilización de la varianza es una de ellas. Es decir, ¿qué significa estabilizar la varianza?
Yo supongo que tengo todos mis datos son independientes, idénticamente distribuidos. Sin embargo, cuando yo voy mirando los datos, en realidad la variabilidad se va moviendo, por lo cual eso no está idénticamente distribuido. Eso le pasa cuando yo actualmente miro, tengo errores heteroscedásticos en regresión. Yo tengo que hacer algo para que estabilizar esa variabilidad, porque lo que yo estoy considerando que es una muestra independiente y idénticamente distribuida no lo es. Entonces, hay procedimientos de estabilización de la varianza específicos. Y de trending es sacarle la tendencia que tengo. Esto está subido arriba de un polinomio, esto está subido arriba de una curva, y si yo le aplico una transformación, esto pasa a estar en una recta como yo quiero que esté, o en el eje donde yo quiero que esté. Eso es algo que también uno tiene que observar en los datos y usualmente está dentro del problema en el cual uno está trabajando el dato. Ahora, variables, si uno tiene las variables con unidades similares, no escalen nada. O sea, no escalen nada porque el escalamiento y el preprocesamiento es para, yo tengo variables con distintas unidades completamente distintas y necesito hacer eso, PCA me va a dar cualquier cosa. Ahora, si yo tengo datos multiplicativos o datos exponenciales, y la escala logarítmica me va a producir un modelo distinto en el caso de los multiplicativos, y me va a dar datos razonables en el caso de los exponenciales. Voy a ir a ver otras relaciones. La otra cosa que yo tengo que saber completamente, cuáles son mis datos continuos y cuáles son mis datos discretos. No porque yo tenga mis datos discretos con una categoría 0, 1, 2, no van a dejar de ser categóricos. ¿Sí? No puedo mezclar. Eso es algo que se hace y no se puede. O sea, se tiene que considerar cada una de las características que se tienen, porque son variables completamente distintas, es decir, son funciones completamente distintas y tienen, una vez más, el gran problema son las hipótesis de los teoremas. Entonces, esta es una componente principal en un grupo de datos no centrados. Es razonable calcularlo en los centrados, ¿sí? Esto es de correlacionar, datos originales, se blanquean. Uno ve bien la diferencia entre los grupos de datos, cómo quedan, y algunas transformaciones necesitan los datos presentados de cierta forma. Eso es lo que uno tiene que ir y mirar en la transformación que uno quiere realizar. Las variables categóricas, como dije, son muy importantes que se manejen bien, que se sepa cuáles son las que son categóricas cualitativas, izquierda, derecha, arriba y abajo, las que son ordinales, bueno, malo, peor, horrendo. El vino, por ejemplo, va entre el 0 y el 10, son todas categorías de, esas son las claras categorías ordinales, pero siguen siendo categóricas. O sea, tengo tres categorías, lo único que tienen un orden, tiene un sentido, la categoría 3 está a la derecha del 2, hay una relación ahí que no tienen las categóricas cualitativas. Entonces, el análisis de correspondencia es para niveles de dos variables y el múltiple es para más variables. Y los datos mixtos, hay pocos algoritmos que trabajen datos mixtos. Si uno tiene pocas variables, conviene utilizar esas variables para color, para forma, para cosas, y trabajar el PCA sobre los datos continuos. Y si tiene muchas variables categóricas, entonces hay que mirar los algoritmos que mezclan el MCA para las discretas y el PCA para las continuas. Este es un escenario de datos mixtos que son específicos. Cuando uno busca PCA datos mixtos, entonces van a aparecer esos algoritmos. Y este es un chiquitín rápidamente de lo que corresponde en análisis, que como les conté hace un rato, es como que voy a tratar de ir hacia una matriz continua, de datos continuos para utilizar, trabajar PCA.
Es decir, yo tengo estos son mis individuos y estas son mis variables. Yo voy a ver la matriz de contingencia, o sea, cuántos individuos pongo en las categorías cruzadas. Y tengo los F y J, son los X y J sobre N, es decir, son los pesos, son los estimadores de las multinomiales que tengo en cada uno de los casos, en cada una de las variables. Y esta estructura que estoy mirando acá es parecida a la estructura que utilizo para hacer un test de bondad de ajuste o un test de independencia. Es decir, el test de independencia me dice que las celditas de adentro, mira si las celditas de adentro son o no parecidas a la multiplicación de las otras dos celditas, de las celditas marginales. Entonces, esa es la estructura que yo estoy mirando aquí y miro esas categorías, esos pesos que me estoy creando acá adentro y miro lo que se llama la inercia. Es decir, aquí estas son las dos variables distintas. La inercia es la diferencia con respecto al centro de las categorías de una misma variable. Y busco las proyecciones ortogonales que explican la inercia. O sea, hago la componentes principales sobre la matriz de inercia de las variables. El otro gran algoritmo de reducción de dimensión y a la vez conocimiento de mis datos al mismo tiempo es encontrar factores comunes, encontrar una representación de encontrar cantidades que unan las variables en sí mismas, más factores únicos que tengan. Esa estructura es una estructura también planteada calculada bajo álgebra lineal. Es como la estructura de clustering muy dependiente del grupo de datos. Pero es algo muy importante a la hora de ordenar datos categóricos. Si hay alguna forma de agrupar los datos categóricos, las variables de datos categóricos, en distintos factores, y así se estructuran las encuestas, así se estructuran todos los conjuntos de datos que se trabajen en forma jerárquica. Entonces, hasta ahora estuve mirando si iba a elegir un algoritmo, si iba a mirar características locales, si iba a mirar características globales, si procesé cuidadosamente mis datos, si miré qué variables tengo en mis datos. Y ahora quiero mirar si puedo, qué algoritmos son los que amplifican las diferencias entre los datos. Porque vuelvo a repetir, uno arma un grupo de datos a la hora de generar, de hacer algún tipo de trabajo y algún tipo de inferencia. Toda la información que tiene, ninguna sobra, pero a la vez no hay información que es suficiente para lo que uno quiere trabajar, y el resto está ahí de nuisance y uno lo puede no utilizar. Entonces, con los distintos algoritmos y los distintos planteos presentan distintas formas de amplificar diferencias o armar estructuras. Factor análisis intenta buscar la estructura que está en esas variables y encontrar variables que no, directamente sacar variables que no me sirven y encontrar solamente las variables que tienen factores. Y componentes principales es armar combinaciones de variables que me permitan mantener cierta información que considero válida, dejando las otras, o sea, con menor dimensión. Es decir, puedo tener exactamente la misma cantidad de dimensiones, pero yo elijo tener una cantidad de dimensiones menor que me mantienen la variabilidad. Ahora, ¿cuáles son los que amplifican diferencias? Los que miden diferencias. En los que miden similaridades.
Entonces, puedo amplificar las diferencias o puedo reducir las diferencias. O sea, puedo mirar similaridades o disimilaridades entre los datos. Y ahí empiezo a diferenciar entre métricas, distancias, semimétricas y similaridades, ¿sí? Ya ahí me salgo de los, por eso digo, hay que mirar bien cuando uno ingresa a una cosa que tenga las condiciones posibles para que los algoritmos converjan, porque uno puede estar ingresando información que no proviene de una métrica y por lo tanto hay demasiadas cosas iguales que no permiten converger los algoritmos. Entonces, la mejor métrica de similaridad o distancia es algo muy importante y una vez más empiezo a mirar local contra global, encontrar una métrica que me represente toda la información puede ser mucho más difícil que mirar una métrica que localmente me mantenga la información o me diferencie. Entonces, estos son los métodos basados en distancia, por supuesto dos, pero hay muchos, muchos más, en el cual empiezan a mirar un poquito si mis datos están dentro de cosas como esta, como el Swiss Roll, esta variedad. Entonces, esto tiene el problema de que la distancia euclidia me considera muy cerca un punto que en realidad en la variedad está lejos. O sea, los puntos de la variedad cercanos están acá, no es este punto, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para que considere a estos puntos cercanos y a estos puntos lejanos? Bueno, cambiando de métrica. En este caso, la distancia geodésica me permite hacer eso. Es decir, la euclidia no me sirve para encontrar distancia, la geodésica sí. Entonces, yo puedo hacer un grafo de cercanía de vecinos a partir de una distancia mucho más amable, y eso es lo que hace el algoritmo ISOMAP. Y tiene teoremas de optimalidad. ¿Para qué tipo de superficies, qué características tienen que tener las superficies para que el embedding ISOMAP sea óptimo a la hora de reducir dimensión? No es fácil armar los constraints para encontrar optimalidad en un conjunto, pero existen. Ahora es muy, muy pesado de calcular cuando uno tiene una variedad altamente dimensional. Por lo cuanto, este algoritmo, el LLE, ahí voy a mirar cómo este algoritmo es local y me permite ir mirando pedacitos dentro de una cierta curva y haciendo el mapeo de esos pedacitos para seguir, no irme para cualquier otro lado, sino seguir adentro de la superficie y no mirar globalmente las distancias, porque el problema es encontrar la matriz. Si yo encuentro cosas mucho más cercanas, puedo hacerlo mucho más rápido. Entonces, estos son métodos mucho más modernos. En los últimos 10 años todo es local, o sea, los neighbors tienen que trabajarse en forma local y hacer un patchwork de neighbors más eficiente que trabajar absolutamente toda la variedad completa. Por supuesto, una vez que yo ingreso dentro de esto, eso es tan lindo ver si uno puede conseguir una clase para el cual sea óptimo tal o cual algoritmo. Toda esta charla está basada en el hecho de que no existe optimalidad para grupo de datos. No existe ninguna optimalidad, pero sí existen hipótesis en todos los algoritmos. Entonces, mientras más entienda de mis datos, mejor voy a poder ir y mirar los distintos métodos, cuáles deberían ser los datos, de qué forma, cuáles son las características que deberían tener para poder hacer una representación correcta. Estas son visualizaciones bajo algoritmos de este estilo. Este es TSNE, que vuelvo a repetir, está muy de moda. Tiene una parte estadística interesante en las matrices de distancia y produce, estos son números, es decir, son imágenes de números, ¿sí?
cada uno de estos datos son imágenes de números. Entonces, y creo que lo más chico que he visto es 8 por 8, pero hay algunos números que son un poco más grandes, o sea, tienen más píxeles. Entonces, esta es una representación bidimensional de datos que tienen dimensión 64. Y si yo tiño de gris todo el conjunto, aún así puedo encontrar componentes desconexas dentro de esta estructura, pero no puedo encontrar esas mismas componentes en ninguna de las otras tres. En esta es la única que puedo encontrar eso, pero porque TSNE tiene tendencia a hacer grupúsculos, es decir, a hacer local la estructura. Entonces, para ciertos problemas en los cuales realmente las componentes deberían ser desconexas, TSNE anda muy bien, pero tiene un parámetro que se llama perplexity, que define el neighbor donde yo estoy trabajando, que es difícil de setear. Es muy difícil de setear para que encontrar algo razonable, y uno tiene a setearlo de tal forma de encontrar un dibujito lindo, pero eso no necesariamente representa el grupo de datos. Por lo tanto, esta placa es muy interesante a la hora de ver que reducción para visualización es muy difícil en un espacio que es enormemente dimensional. Bueno, y entonces, ¿cuántas dimensiones? O sea, para plotear necesito 2, necesito 3. Si lo que yo quiero ver es ver, pero en muchos casos yo no quiero ver, yo quiero reducir manteniendo información. Quiero pasar de 10.000 a 3.000, quiero pasar de 10.000 a 500, quiero pasar de 64 a 10. Y para eso necesito saber tener alguna forma de elegir esas dimensiones. Entonces, 2 o 3 componentes para visualización. Para discriminación, número de grupos -1, pero puede ser muy grande. Puede haber dimensiones en las cuales, o sea, puedo necesitar muchas menos discriminantes para discriminar todo el espacio. ¿Sí? Vimos recién una sola dimensión y discrimino los 3, si son todos paralelos. Componentes principales tiene, bueno, para visualización voy a ver, para discriminación puedo ir mirando los discriminantes, 2 discriminantes, 3, 4, de acuerdo a la cantidad de grupos que tenga, porque tengo muestra de entrenamiento, o sea que puedo platear mi muestra de entrenamiento y ver qué pasa. En componentes principales yo no sé, o sea, pero tengo también, por eso es que están usados, o sea, yo encuentro las componentes principales de acuerdo a la fracción de varianza explicada. Por lo tanto, puedo mirar los autovalores de la matriz de varianza-covarianza en un script plot y decidir. Ahora, para descomposiciones no espectrales, usualmente para todas esas descomposiciones existe una función de pérdida o una función de error en función de las dimensiones. Están estructurados de esa forma. Una vez más tengo que ir al teorema para ver cómo lo estructuré y entonces ahí tratar de ver cuál gráfico puedo hacer que me permita decidir cuántas dimensiones me tengo que quedar. Entonces, para PCA, el script plot, porcentaje de la varianza explicada, es razonable. Por lo menos hasta 5 tengo variabilidad, el resto agregan poco encima. El tamaño, no solamente porque en cuanto tengas un codo, como como en el script de K nearest neighbors o de K medias, uno debería frenar. Podría frenar en 3, podría frenar en 5. El tamaño de los autovalores me va a decir también. O sea, si yo tengo, estos son todos tamaños chiquitos, los puedo, o sea, no estoy perdiendo mucha información, y con estos otros 5 tengo la mayor parte de la variabilidad explicada. Entonces, de 10 a 5 puedo pasar fácilmente con poca pérdida. Los 2 primeros son grandes, por lo tanto, si yo quiero, si utilizo las 3 primeras para visualizar, yo tengo también mucha variabilidad. Entonces, y puedo ver. Entonces, el script plot me dice varias cosas en las cuales yo puedo contarle a los demás por qué tomé una decisión u otra decisión. Ahora,
Si yo voy a visualizar, necesito que los ejes sean proporcionales, necesito que la relación entre ancho y alto sea la razonable con respecto al peso que tienen las direcciones. Si no, me presentan información errada. Estos dos plots son los que me presentan directamente, este es rectangular, este es cuadrado, sin embargo los que son correctos son estos dos. Y en este, comparado con este, aquí parece está marcado, parece que yo tengo dos grupos, uno arriba y otro abajo, cuando en realidad los datos son dos globos y están a la izquierda y a la derecha del cero. Sin embargo, al estar mal ploteados, yo estoy viendo otra cosa. Entonces no tiene ningún sentido dos grupos, dos normales con centro re diferente, y yo no puedo identificarlas porque me parece o bien que tengo 4 grupos o bien que tengo 2 grupos completamente distintos a los que yo realmente tengo, solamente porque los mostré mal. Entonces, se tiene que ajustar el radio con respecto, las unidades tienen que estar con respecto al peso que tiene la dimensión, ¿sí? R, ahí dicen, R lo hace, si uno se lo pide, lo hace automáticamente, utiliza la función, los pesos de las variables para hacer ese plot ajustado. Pero la mayor parte de los trabajan con esta imagen cuadrada, que no es correcta. Después, una vez que yo conseguí nuevas dimensiones, ahora tengo que pensar qué sentido tienen esas nuevas dimensiones. O sea, si yo quiero trabajar con clasificación y yo quiero ver las etiquetas, quizás los píxeles pasé de los 64 píxeles a 10 píxeles y clasifiqué bárbaro y no me preocupa mucho. Cada una de esas dimensiones es una combinación lineal, por lo tanto no me preocupa mucho qué es. Sin embargo, a veces a mí me encantaría saber si cuánto peso tienen los píxeles de borde del número en mis componentes principales. Porque yo también sé que si yo eligiera mejor cuáles son los puntos de borde de los objetos en mi imagen y solamente me quedara con esos puntos, podría llegar a clasificar muchísimo mejor que utilizando toda la imagen. Esa es una información que me gustaría entender de acuerdo a la idea que tengo de cada variable medida. Pero ¿cómo puedo hacer eso en forma más fácil? Bueno, componentes principales es uno de los grandes métodos, de los que más se usan, porque ya tiene todo ese tipo de plots ya armado, círculos de correlación, mapas de características, el ángulo, la información, ya los puedo sacar automáticamente. El bplot, que es el plot de datos y de variables, me permite decir la correlación entre las variables, el peso de cada una de las variables que tiene dentro de las componentes principales. Si yo tengo muchísimas variables como 3000, esto no lo puedo hacer. Esto lo puedo hacer solamente en una cosa de estilo. Este es el círculo de correlación, para ver las relaciones entre las variables, si son anticorrelacionadas, si son ortogonales, si hay alguna que es muy, muy chiquitita, es decir, tiene poquísimo peso, y hay otras que no, que tienen el máximo peso. Esta es la contribución. Hay algunas que tienen muy poca contribución y otras que tienen más contribución a las componentes. Entonces, estos son los dos plots que más se trabajan en componentes principales, porque yo puedo llegar a decidir, oye, me quedo con las componentes o veo el peso de las variables y puedo directamente hacer un drop de variables directamente para reducir dimensión. Este es el bplot, tiene los datos y las variables al mismo tiempo. Es uno de los gráficos más utilizados y tiene sus cosas a la hora de entender qué es lo que esto quiere decir junto con estos datos. Estas son dos dimensiones con la suma apenas me da el 50% de la variabilidad.
debería tener una tercera dimensión que me explique un poco más estos datos, aún así sería el PCA, sería el biplot sería más difícil aún de ver. Pero yo puedo tratar de encontrar qué variables tienen peso más alto en qué parte de los datos, ¿sí? Entonces, eso es algo que me permitiría decidir, tomar ciertas decisiones. Por más que la variabilidad no esté tan explicada, quizás encuentre estructura dentro de este gráfico. Esa es la señal oculta, la estructura oculta. El punto es que la estructura oculta podría llegar a ser falsa si yo no tengo también información extra para corroborar, ¿no? Porque yo comprimí los datos, es la primera cosa que voy a hacer. Mantuve la información útil de acuerdo a mi problema, ya sea para clasificación, ya sea para reducción de dimensión, mantuve la variabilidad, que es muy importante, mantuve las métricas, mantuve las distancias entre los puntos, o sea, mantuve cierta información que considero útil. Ahora, lo que yo quiero también es encontrar esas variables ocultas, los grupos de datos, las estructuras correlacionadas, y quiero reducir ruido, quiero sacar datos que no sirvan. Entonces tengo que entender qué es lo que hacen los métodos. Por ejemplo, variedades con gradiente lineal aparecen como herraduras en TSA y en TSNA, en el TSNE. Eso es algo que es interesante de ver. Cuando aparecen estas estructuras así, ¿qué significan? Cuando aparecen estas estructuras de este tipo, estos son clústeres, y estos indican que hay un gradiente lineal acá dentro, en la original, que sería interesante de estudiar. Es la estructura latente. Y después yo puedo utilizar otra información que puedo llegar a tener para plotear. Es decir, yo podría mirar en esto todo gris y que estos colores sean el número de batch o el número de caja en la cual se criaron los animales. O sea, a veces ocurre, tengo el batch, o sea, uno plotea con color y se encuentra que tiene un gráfico mucho más arriba que el otro. Muchas veces es simplemente que hubo condiciones extra dentro, entonces son muy parecidos dentro de las mismas condiciones y de día a día son diferentes. Por lo tanto, hay alguna cosa que hay un detrending que hacer. Por eso se pueden utilizar esos datos para mapear colores, tamaños, transparencias y mejorar la visualización de la información. Estas son cosas extras que han sido puestas en estos grupos de datos. Tengo el biplot de mis datos y le agrego la variedad de uva y automáticamente encuentro que hay ciertas variables que tienen más incidencia que otras. Es información que obtengo, pero solamente porque yo pude reducir la dimensión, si no me hubiera sido imposible trabajar con esta cantidad de variables y observar estas informaciones. Ya estoy casi terminando, aviso. El punto ahora viene al punto más moderno realmente de que es el uso de diversas datasets. Datasets mezclados y de diversas oportunidades, obtenidos, por ejemplo, de diversas sucursales de una misma empresa, pero mismos productos, distintas sucursales. En bioinformática están directamente batch, o sea, realizo en distintos laboratorios, se realizan con el mismo protocolo, pero son diferentes. Ni hablar si yo tengo distintos hospitales que tienen un rango de distintos pacientes por cercanía, o sea, hay una cantidad enorme de variables de confusión por detrás. Entonces, ¿cómo usar todos esos datasets que parecen completamente distintos, mirando cuáles son las variables que confunden la información? Entonces, se genera una estructura llamada compromiso entre los datasets y se utilizan PCA y MDS para unir la información. Esto es algo muy nuevo, es algo que recomiendo darle una mirada, consenso, para
ver si hay nuevas estructuras que se pueden hacer. Y vuelvo a repetir, hay muchas veces es muy computacional lo que se hace y no se intenta dar la estructura de teorema que se necesita para poder poner las hipótesis necesarias para decir, bueno, esto no se va a aplicar en este caso ni en este otro caso, porque realmente esto funciona solo y exclusivamente cuando tengo estas hipótesis. Esa ingeniería inversa se trabaja mucho en estadística matemática. Computacionalmente esto funciona y se ha visto en varios lados, pero nadie sabe por qué funciona. Bueno, hay un teorema. Si funciona y funciona bien en una serie de experimentos es porque hay un teorema por detrás, en el cual es necesario encontrar cuáles son las hipótesis que hacen que esa estructura se emerja. Eso es muy importante porque entonces automáticamente uno dice, este grupo de datos no funciona con eso, no me meto con eso, busco otro tipo de forma de ver mi información porque no dan no dan las hipótesis en mi problema para trabajar con ese tipo de información. Por más que otra gente lo haga, no hay ninguna garantía de lo que yo obtenga no sea un flux de mi grupo de datos y no una cosa de la cual yo pueda inferir. Entonces, estas son las estructuras que hacen los datos de multidominio, con distintas muestras, con distintas identidades y plotean estos sistemas de factores. Esto es algo en el cual es interesante trabajar. Y la tip número 10 es validar lo que estoy trabajando. La validación se puede hacer si yo no tengo más datos con muestras bootstrap, es decir, partir aleatoriamente mi grupo de datos en muchos pedazos para trabajar la estabilidad de las representaciones. Uno dice, pero ¿cómo? Si estoy rotando la... Bueno, el punto es, miro bien mis dimensiones, miro bien mis datos y me fijo si yo realmente tengo una matriz de varianza-covarianza que no es singular, en el cual yo no puedo encontrar una rotación. Yo tengo que encontrar alguna representación. Singular Value Decomposition se usa por de default directamente para no trabajar con matrices singulares. Pero eso implica directamente que las descomposiciones pueden ser diferentes. Si hay alguna parte estocástica en mi algoritmo, voy a tener cosas distintas. Entonces, utilizar esta partición de la información me permite ver la estabilidad. Ni hablar de hacer los análisis que involucran secciones aleatorias, mirar la estabilidad de los autovalores y la especificación de parámetros. El TCNE con distintos perplexity me generan distintas cosas. El TCNE tiene, por ejemplo, inicio aleatorio. Yo lo corro 3, 4, 5 veces, no tengo el mismo plot directamente. Entonces hasta te sorprende un poco, porque me cambia completamente el plot. Entonces, estudiar esas informaciones permiten que uno entienda qué es lo que está trabajando, amén de que uno se va a inferir de un plot de visualización, es muy necesario que entienda cómo se realizó esa visualización. La otra parte muy importante es la visualización también está armada para, o sea, yo puedo tener outlier muy grandes y no entenderlo, o sea, no verlo, tengo 3000 dimensión 3000. Si tengo algún dato que alguien no le puso la coma, me va a pasar. O sea, yo necesito trabajar mirando con cosas que sean estables frente a datos raros o extremadamente grandes, para después limpiar esa información que puede llegar a ser errónea. Ni hablar que si yo no miro un poco mis datos y distingo esa información, componentes principales me puede dar muy mal con datos de ese estilo. Ni hablar porque yo centro primero, ¿no? Resto la media y divido por la varianza. La media no es robusta con datos que se me olvidó la coma. Sí, por lo tanto puedo llegar a tener
una modificación del resto de mis datos muy grande. Ahí está en donde empiezo a mirar realmente si no hay si no tengo que plotear cada una de las variables y mirar si no tengo grandes desviaciones. Esa validación me va a sacar muchos dolores de cabeza. Estos son mirar los autovalores inestables, ¿sí? Ver si tengo un montón de autovalores casi cero, ni hablar de que en estadística tenemos test de hipótesis directamente para los autovalores, para ver si son distintos de cero o no, y lo cual me va a reducir la dimensión. Estos son trabajos hechos sobre distintos grupos de datos, es decir, se hizo, o sea, esto no está, estos grupos de datos no fueron, esas son particiones de los grupos de datos, o sea, hechas por Bootstrap, y sin embargo aparecen grupos completamente distintos. Entonces, es algo que uno tiene que mirar bien qué es lo que está trabajando. Entonces, esta es mi conclusión. Yo me divertí mucho haciendo esto porque es algo muy necesario de trabajar. O sea, cuando uno trabaja con datos, la selección de dimensiones prácticamente adentro de la función de optimización en la que va a trabajar, porque ya sea la selección de variable y por lo tanto reducción de dimensión por selección de variable, reducción de dimensión por elección de una combinación lineal, reducción de dimensión por un incrustamiento o una proyección, es parte ya del trabajo que uno tiene que hacer. El método que uno tiene que trabajar va a tener adentro en su función de optimización alguna de estas componentes. Porque cada vez hay más datos, es decir, datos, lo que se medía una vez por día, ahora se mide cada medio segundo. Entonces, uno pasó de tener un vector de 30 días a tener una curva cada medio segundo que ya trabajaron, se pasó de tener que tener un vector a tener una serie de tiempo. Eso es un cambio del dato, bajo un problema que es el mismo, pero un cambio del dato enorme. Si le agregamos que todas las mediciones que se pueden hacer, toda la información que se puede adoptar del mismo problema, categórica, uno tiene una database mezclada con una dimensión altísima. Entonces, la reducción de dimensión también está en el muestreo de lo que uno puede hacer, en el que eso no está incluido en esta información, pero está en el hecho de que si yo mido cada medio segundo, en realidad puedo hacer un promedio cada medio minuto, o puedo hacer una estructura lineal, o cómo hago para reducir a tener un dato cada un minuto, si yo tengo los datos cada medio. Hacer una integral, pero ¿la integral de qué, con qué peso? Bueno, esos son otros métodos de manejo de dimensión que no están incluidos en esto. El manejo de dimensión es algo que está por todas partes. En algún momento, hace unos 10 años atrás, se pasó de pensar en estadística vectores a curvas. Y apareció un área de la estadística que se llama estadística funcional, en el cual ni siquiera está definida la media. Entonces, la existencia de algo llamado profundidad de un haz de curvas. ¿Cuáles son las distribuciones? No hay teorema central del límite, no hay, o sea, hasta la probabilidad dejó de estar bien definida para ese tipo de datos. Entonces, ¿qué conviene? ¿Trabajar sobre el haz de curvas? Porque lo tengo ahora, estoy midiendo cada medio segundo. ¿Trabajo sobre las de curvas o vuelvo para atrás y hago un vector mejor, más representativo de todos esos datos juntos y trabajo con la estadística clásica? Eso está de ida y vuelta todo el tiempo por el gran cantidad de datos que se tienen ahora. Entonces, todos los teoremas que uno tiene que
tratar de armar, pueden ir a partir de un problema definido y una resolución, o pueden ser de ingeniería inversa. Estamos trabajando con este grupo de datos, con esta estructura, con esta, computacionalmente hacemos esto y funciona. ¿Para qué clase funciona? ¿Cuáles son las hipótesis que tengo que ponerle a una clase de datos, distribuciones, tipos de datos, mezclas, para que esto sea óptimo? Esa ingeniería inversa resuelve muchos problemas, ¿sí? Y por eso es que es muy importante conocer qué es lo que se está trabajando en datos para ver a dónde es importante realizar avances en matemáticas. Bueno, este es mi seminario. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Georgina. ¿Alguien tiene comentarios, consultas? Ya los dejé dormidos. No, muy interesante todo eso. La verdad es que, no, como comentario, no sabía que esto último que mencionaste, o sea que efectivamente ya cuando tenés tantos datos, ya conviene trabajarlo como una curva y no seguir viendo, o sea, pasarse al continuo y no seguir viendo el discreto. No sabía que se hacían esas cosas, pero tiene mucho sentido, la verdad. Se llama estadística funcional. Y la verdad, los ejemplos más los que salieron, tipo 2005, son los de las curvas de medición eléctrica, que se pasó a medir cada medio segundo, sobre todo porque Estados Unidos te cobra online, digamos. Es decir, va poniendo el precio al kilowatt de acuerdo al momento del día. Así es. Uso. Imagínense las matrices que están manejando todo el tiempo para cambiar el precio de acuerdo al momento del día. Bueno, y hay empresas que se dedican a hacer el estudio y el cálculo, ¿no? Entonces ahí están los estudiantes los físicos doctorados, los que están trabajando en estas empresas que generan mediciones, que generan precios. ¿Sí? Así es. Generan precios para cobrarte de acuerdo al día. Nosotros nos cobran, o sea, a mí me llegó una boleta de 4.005 pesos que casi me desmayo, porque no puedo llegar a entender por qué razón que tengo 1.000 pesos más que el mes pasado estando en cuarentena. No puedo entender, no tengo ningún aparato más prendido de lo que tenía antes. Pero bueno, en fin, claramente nosotros tenemos otra estructura de te doy por la nuca mensualmente. Estos muchachos no, no digo por segundo, se puede medir por segundo, pero es mucho más suave la curva que acompaña el precio, porque tiene una fórmula con respecto a la demanda muy grande. La generación de energía se hace por empresas que tienen generadores a gasoil y a nafta, y por lo tanto ellos también generan más energía si hay más demanda, entonces tienen también una información de medición casi continua. Es muy impresionante. Entonces, por eso es que salió esa parte de la estadística en que se trabaja, bueno, hay muchas cosas que trabajan en determinística, pero entender haces de curvas, consumidores, secciones, permiten predecir qué parte del sistema eléctrico va a necesitar más mantenimiento, no de acuerdo a la información que se obtiene. La predicción es muy importante. Entonces, para eso necesitas un modelo generativo y para eso necesitas modelar bien el dato. Entonces, un dato con 100.000 con coordenadas claro. No es un vector, o sea, así es. Es otra cosa. Entonces, como hasta como curva, vos podés decidir que la vas a muestrear distinto a la curva. Es decir, no vas a usar a los 100.000 datos, sino vas a utilizar más datos en esta zona, menos datos en esta zona, porque los tenés, pero vas a hacer un muestreo diferencial de acuerdo a la zona de mayor actividad o no. O sea, hay montones de cosas
al cambiar el dato, hay toda una estructura que se cambia. Y por supuesto, cambia la estadística. Claro, muy interesante la verdad. Muchas gracias. Bueno, entonces... Bien, no sé si alguien más tenía alguna consulta o pregunta. Bueno, está el link por ahí en algún lado para el paper, seguro. Sí, está abajo de las figuras. Dale, sí, Sí, después pasame la charla y la subimos. Sí, y bueno. yo creo que en el email, en el email que enviaron estaba la información del paper. Te paso la charla sin ningún problema porque hay que Sí. darle crédito a las revistas modernas. Podés bajar un PPT por cada figura. O sea, se supone que los papers de educación, bueno, los papers de biología ahora, los de PubMed, deberían tener código asociado, datos asociados y figuras para que vos puedas trabajar con esto y también reproducir. Es decir, no es cuestión de decir, bueno, yo hice tal cosa y no la puedo reproducir. Por eso este paper tiene además código R para reproducir y yo puedo armar una notebook en Python para ver si reproduzco porque los datos también son públicos. O sea, es algo muy interesante de tener en cuenta a la hora de generar nuevas cosas, como los que hacemos matemática aplicada, tenemos que generar cosas reproducibles. Y bueno, y darle a la comunidad, en este caso que en 4 horas hice una charla, gracias a que estaban todas las figuras. Si no, hubiese sido imposible hacer. Sí, como comentario adicional, la revista PLOS es como de las que está en la frontera de lo que es Open Access, así que siempre es bueno revisar ahí. Lamentablemente hay que pagar para publicar, pero son... bueno, PLOS ONE es más o menos. PLOS Biology tiene más de 6 impactos, es una bestia. Computational Biology es más nueva. Realmente son, pero bueno, el hecho de que sean abiertas hacen que el impacto sea más grande, pero sí son caras. O sea, digo nomás, los latinoamericanos podemos llorar. Sí. Podemos llorar, decir que tenemos 0 subsidios, 0 nada, y en el espíritu del Open Access nos dan esa oportunidad de decir, no puede ser que los que no tienen plata y hacen buena, o sea, tienen todo aprobado, tienen todo bárbaro y no puedan publicar porque no tienen plata. O sea, tampoco esa es la idea del Open Access en ciencia. ¿Sí? Entonces, hay algunas otras que no hay forma. O pagás o nada. Pero biología tiene esto de decir, no, hay cosas que se hacen fantásticamente en otros países del mundo y no todo el mundo tiene $700, $900, $1000 para pagar para publicar un trabajo. Bien, ese es el tip 11 entonces. Bueno, gente, creo que cortamos por hoy y cortamos quizá por unas semanas. Todavía estoy buscando seminaristas, así que cualquier persona que me recomienden, hago el contacto o me ayudan con eso. Le agradecemos de nuevo a Georgina. Y bueno, nos despedimos. Cuídense, lávense las manos, traten de no salir mucho. Nos vemos. Bueno, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chau, suerte.